Paz de Cristo, hermanos. Feliz año nuevo a todos, hermanos, amigos, familiares. Nos da gusto eh, empezar este año y empezar una nueva sección de lecciones que esperando que sean de grande bendición para sus vidas. Los voy a invitar a que hagamos una oración a Dios para que Él sea quien nos dirija y que por lo que vamos a estudiar sea de bendición para nuestra vida espiritual. Oremos. Señor Jesucristo, te damos gracias por una nueva oportunidad que nos das de vida, de salud. También, Señor, te damos toda la honra, toda la gloria y la alabanza, porque tú eres el Dios que merece la adoración de todo tu pueblo. Padre, también te presentamos aquellos que están enfermos, que están en el hospital, que están sufriendo, que algunos que ya no pueden respirar, que pongas tu mano sanadora, tu mano de poder, Señor, que se les ha bajado su oxigenación, sus pulmones no están trabajando, que tú pongas tu mano sanadora sobre ellos, Señor, todos aquellos que están batallando con este virus, en el nombre de Jesucristo, tu mano poderosa, tu mano libertadora y sanadora. Te lo pedimos, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios de amor y misericordia y que nos amas. Te damos honra y gloria. Bendice esta lección que vamos a estudiar este día. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estudiar esta lección que dice la importancia de ser parte de la iglesia. Es importante pertenecer a una iglesia porque la Biblia, ¿verdad? El Señor Jesucristo lo dejó establecido en su palabra, que debemos de reunirnos en una congregación, pertenecer a un grupo que se reúne para adorar, para alabar a Dios, para servirle. Sabemos que estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos muy peligrosos, como antes decíamos, ¿verdad? Hay muchos hermanos, pastores, miembros que están sufriendo las consecuencias de este virus. Y sabemos que solamente nuestro Dios tiene el control. Nuestro Dios es el único que puede hacer el milagro. Y nuestro Dios es el único que puede levantar esta plaga que ha venido a todo el mundo. Pero hoy vamos a entrar en la importancia de ser parte de la iglesia. Vamos a empezar con esta lección. Y dice, ¿verdad?, que cuando Dios salva a una persona y le perdona sus pecados, no lo hace para que viva aislado de los demás y sirva a Dios solo o a su manera. Es lógico, ¿verdad? No es cuando Dios hace la obra transformadora, le perdona los pecados, siente el poder de Dios, lo cambia de forma de pensar, lo cambia de forma de vida, lo mete al camino, ¿verdad?, correcto de los caminos de Dios. No es para que viva aislado o para que diga, yo voy a servir a Dios a mi manera. Yo nomás quería que me bautizaran y ya yo voy a servir a Dios como yo quiera. No, es necesario reunirte con la iglesia, con el pueblo de Dios. Dios tiene un mejor plan para usted. Es mejor servirle a Dios en compañía de otras personas, porque así nos podemos aconsejar, nos podemos ayudar, podemos entender más de la palabra de Dios y saber también cómo servir mejor al Señor. Cuando Él le salvó, lo hizo pensando que usted fuera parte de su iglesia. La Biblia dice, ¿verdad?, que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga y sin contaminación de este mundo. La iglesia no es el edificio donde se congrega, donde nos congregamos. Así le llamamos normalmente. Vas a ir a la iglesia, pero en sí ese es el templo. Y la iglesia, la Biblia lo marca como el conjunto de las personas bautizadas en el nombre de Jesucristo que hayan aceptado al Señor como su Salvador personal, ¿verdad? Y han aceptado al Señor y han decidido servirle el resto de sus vidas. Esa es la iglesia, el conjunto de fieles que aceptó al Señor. Ahora, fue Dios quien planeó que usted naciera en la iglesia Nueva Vida. Ahora es parte de esta familia.
Así que usted no está solo, no se sienta solo, no crea que está solo. Usted puede hablarle, ¿verdad?, a algún miembro de la iglesia, de los que están activos, porque muchos, como antes decimos, se desactivan, se desconectan y no saben qué está pasando en la iglesia. No saben qué es el plan que tenemos con el pastor, que tiene el ministerio, la programación que hay, cómo servir a Dios, y se desconectan. Es necesario conectarse, hay que hablar, hay que preguntarle a alguien. Necesitamos estar conectados con los planes que tiene la iglesia, el pueblo de Dios, para servir a Dios mejor. Ahora, ese es el plan de Dios, que usted haga equipo, ¿verdad?, con otras personas. Que haga un equipo con otras personas para que le pueda servir mejor a Dios. Como ahora, al igual que usted, que aceptaron al Señor Jesús como su Salvador, ¿verdad?, y ahora le sirven. Ahora vamos a mirar algunas consideraciones con respecto a la importancia de ser parte de la iglesia. ¿Por qué permanecemos a ella? ¿Por qué tengo que servir a Dios al lado de otras personas? Primero, para recibir ayuda mutua y obtener mejores resultados en el trabajo. Por eso dice en Eclesiastés 4, versos 9 y 10. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará al otro. O en otra versión dice, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá quien lo levante, no habrá segundo que lo levante. Así dice la palabra de Dios. Son mejor dos que uno. Ahora, otra de los beneficios es, somos perfeccionados por Dios. Y crecemos cuando servimos al lado de otros hombres, porque aprendemos de los demás. Claro, buenas acciones, buenas obras, ¿verdad? Y dice en Proverbios 27, 17, el hierro se afila con el hierro, y el hombre en el trato con el hombre. La Biblia nos da el consejo, ¿verdad? La Biblia nos enseña. Ahora, otra de las cosas que nosotros podemos aprender es servir, o nos enseñamos a servir a los demás. Servimos a Dios sirviendo a otros. Como buenos administradores de los diferentes dones de Dios, cada uno de vosotros sirva a los demás según el don que haya recibido. Todos tenemos un don para servir. Esto está en Primera de Pedro 4:10. Entonces, como buenos administradores de los diferentes dones de Dios, de la capacidad, del talento que Dios te ha regalado para servir a otros, así administralo, así úsalo. Pero ¿cómo lo vamos a usar si queremos estar aislados de la iglesia? Si queremos estar aislados del grupo del cual pertenecemos. Entonces, aprendemos a servir a los demás. Ahora, también otra de las cosas es para estar protegido de las acechanzas del diablo. Cuando alguien es parte de la iglesia, o más bien, cuando alguien no es parte de la iglesia, está desamparado. O sea, ¿a quién va a ir? ¿A quién va a clamar? ¿A quién sabe él que le puede pedir? Y desamparado es falta de protección. Eso quiere decir desamparado. Y dice en Mateo capítulo 9, verso 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Desamparadas y dispersas. El Señor quería juntarlas, el Señor quería unirlas a las personas para que tuvieran una misma mente, un mismo parecer, un mismo sentido de servir a Dios. Y eso es lo que el Señor dejó en su palabra, es lo que nos enseña en su palabra. Como alguien está enfermo, habla al pastor, habla a los ministros, a los hermanos, empezamos a pasar la voz, vamos a orar por el hermano, por la hermana que está enfermo. Nos unimos en oración por aquella necesidad. Entonces somos protegidos de las acechanzas del enemigo, del diablo.
Otra de las cosas es las analogías que recibe la iglesia o nombramientos que recibe la iglesia. Es la esposa de Cristo. Cristo es el esposo y viene pronto por su iglesia. La iglesia es el conjunto de personas que bautizándose en su nombre, ahora servimos a Cristo. Apocalipsis 19, capítulo 7, verso 8 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. La iglesia se está preparando para las bodas del Cordero, ¿verdad? La esposa de Cristo. También, como analogía, se le puede decir el cuerpo de Cristo. La iglesia, estamos unidos a Cristo. Cristo es la cabeza, nosotros su cuerpo. Y todos participamos del servicio unos a otros para que el cuerpo esté sano. O sea, nos cuidamos unos a otros, nos protegemos unos a otros porque pertenecemos al mismo cuerpo. La cabeza es Cristo, nosotros somos los miembros del cuerpo. Romanos 12:5 dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Otro nombramiento que se le da es el rebaño de las ovejas, donde Jesús es el pastor y nosotros las ovejas. Por eso dice en San Juan capítulo 10, verso 16: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Verdad? El rebaño de las ovejas. Hay un canto que dice: eran 100 ovejas, ¿verdad? Y esa oveja éramos nosotros. Estábamos perdidos, pero Cristo un día nos trajo al rebaño. También se le llama un ejército formado para rescatar a los perdidos y traerlos a Cristo. Ganar almas para Cristo es una guerra espiritual. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a lo malo, a lo negativo, a lo que no es de Dios, y emprendemos una guerra espiritual, y eso es como por eso mismo somos como un ejército, como soldados de Cristo, que hay que pelear, que hay que luchar, pero espiritualmente. Por eso dice en Cantares capítulo 6, verso 10: ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Es la iglesia. Es el ejército del Señor. También usted puede mirar 2 de Corintios, capítulo 10, verso 4. También se le llama una casa espiritual, que sirva como refugio para los afligidos, enfermos y cansados. Cuando la iglesia nos reunimos a alabar a Dios, Dios da paz al afligido, da sanidad al enfermo y fuerzas al cansado. Vosotros también, como piedras vivas, dice su palabra, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales y aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Primera de Pedro 2:5. Y concluimos esta lección. Dios le escogió y le dio parte de la iglesia, o lo hizo parte de la iglesia, para que reciba ayuda, reciba formación, proyección, dirección en su vida espiritual. Solo se va a desviar, solo se va a caer. No va a haber quien lo pueda ayudar, quien lo pueda guiar, ni quien lo pueda levantar. No sea parte de la iglesia. Comuníquese, háblele al pastor, háblele a algún hermano de la iglesia. Comuníquese con aquellos que están asistiendo, que están conectados con las lecciones que estamos dando entre semana, los cultos en línea que se están dando los domingos. Conéctese, ponga un comentario ahí cuando usted está viendo un culto, una actividad de la iglesia.
siéntase o hágase partícipe de la iglesia del Señor. Tenemos que estar unidos todos los creyentes. Hay que esperar la venida del Señor. Sirva a otros y gane almas para Cristo. Háblele a alguien de Jesús. Dígale que Él lo ama y que quiere salvarlo. Y que hay una iglesia que se está preparando. Ahora, todas las analogías de la iglesia hablan de un conjunto de personas. Es importante permanecer o que permanezca en la iglesia y amemos la iglesia, la obra de Dios. ¿Cuál es el propósito? Ganar almas. Que alguien más acepte al Señor, que alguien más sea salvo por medio de su palabra y su mensaje que Él nos muestra. Ese es el trabajo que estamos haciendo. Ese es el propósito de servir a otros, enseñando que hay un camino que Dios nos muestra y hay que servirle. Dios les bendiga, Dios les guarde y espero que el Señor le ayude en cualquier situación que usted se encuentre, sea económica, sea social, sea familiar, sea enfermedad. Creo en el poder de Dios, que Dios es poderoso para levantarlo de esa situación. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos el próximo jueves si Dios quiere.